días, yo soy Andrea Fachado. Hola, yo soy Mara Fachado. Y aquí estamos, de vuelta, en el primer programa de la temporada. Así que, ¿qué tal las vacaciones? Las vacaciones fenomenal, cortitas, pero muy bien. ¿Dónde estuvimos? Sí. Bueno, fueron las mismas, entonces no hay mucha duda. Pero bueno, fuimos a Brasil, que es una ciudad que, bueno, estuvimos en Río, que es una ciudad que dicen que no es muy segura, pero por nuestra experiencia sí lo ha sido. Sí, nos avisaba todo el mundo, cuidado con el móvil, cuidado con la cartera, pero al final el único que te robó fue... Un mono, sí es cierto. Un mono hamburguesa. Que me robó la hamburguesa y las patatas, eso sí fue lo único, así que podemos destacar como tal. Es cierto que es el G20, entonces seguramente pues por eso hayan reforzado la seguridad y los policías. Pero pasamos de un continente a otro, porque hoy vamos a tratar el caso de Daniel Sancho, que como sabemos fue en Tailandia. Así es. En este caso tenemos que decir unos avisos previos, que son importantes a la hora de analizarlo. Son muy importantes. En este caso no contamos con la sentencia no fue publicada, sabemos que los tribunales de Tailandia no querían bajo ningún concepto filtración alguna, entonces solo aunque lo conocemos, la subo, de los propios letrados, sí, además, sí. De las partes. Pero lo que tenemos es una legislación diferente, donde los abogados los abogados españoles no podemos trabajar en Tailandia, y lo tenemos todo por informaciones que nos han ido llegando. Por eso será un poquito diferente a lo que estamos acostumbradas. Sí. Y un proceso de investigación también totalmente diferente, que han querido pues maquillar y ponerlo un poco más legal, claro, ¿no? Este proceso. Puestas estas bases para que todo el mundo sepa que no va a ser igual, vamos al lío. Sí. Vamos entonces a explicar un poquito los hechos. Daniel Sancho llega el 31 de julio a la isla de Koh Phangan y allí alquila una moto. ¿Por qué es importante esta moto? No solo porque después va a llevar a Edwin Arrieta, que es el cirujano colombiano que asesina, sino también porque deja su pasaporte a modo de garantía. Esto será importante para la premeditación y lo usarán sus, vamos a decir, abogados, entre comillas, españoles para esa defensa. Sí, también importante que se conozca el caso en Tailandia como el caso del chef Bronchalo, que es justamente el apellido de la madre, cuando aquí es importante o ha sido notorio el caso por precisamente ser hijo de Rodolfo Sancho. Actor. Y eso también es. Nieto de Sancho Gracia. Entonces, pues es algo que llama una la familia. atención. Cuando hemos traducido esas noticias que estaban en tailandés, porque el tailandés no es una lengua que manejemos, pues precisamente todas decían Chef Bronchalo en lugar de Daniel Sancho. Así es. El día 1 de agosto va a comprar unos utensilios a un supermercado. En este supermercado pues compra distintas bolsas, estropajos, detergente y otros, fruta también, que es una compra bastante común pues para tomar estas de vacaciones, pero sobre todo destacan esas bolsas. El 2 de agosto, antes de ir a recoger a Edwin, pasa por una ferretería y ahí compra una sierra y un cuchillo. Después va a recoger a Edwin y tienen la última comunicación entre ambos, por lo tanto antes de que los dos se reúnan en el mismo espacio, a las 15:38. El último mensaje es: te va a esperar con el cielo abierto. Es cierto que antes habían tenido pues una breve discusión que al final terminó en unos jajajaja, que era que Edwin le había dicho voy a dar una vuelta y Daniel Sancho pues no se lo había tomado demasiado bien, pero al final sí que se encuentra. Sí. Pues ese mismo día 2 de agosto es la última vez que se le ven juntos antes de entrar en el bungalow. El bungalow es donde ocurren todos los hechos. El joven mata en ese bungalow después de una discusión entre ellos y golpea a Edwin en el rostro, dejándolo totalmente inconsciente, para proceder posteriormente al desmembramiento. Según su propia... 17 partes desmembra el cuerpo. Una barbaridad. Y además después, en la reconstrucción, él le hace un dibujo a la policía con el cuerpo de Edwin, bueno, que podría ser el cuerpo de Edwin porque era un muñequito, y dice en qué partes lo había pues descuartizado. Es que es escalofriante verlo. Dice, según su propia confesión, que duró 3 horas ese desmembramiento. Tardó un día en limpiar todo el lugar y posteriormente introduce en bolsas esas partes del cuerpo para salir. Alquilar inicialmente, que al final acaba comprando, porque no se lo alquilan, a 2 mujeres tailandesas, un kayak por 1.000 euros. Y ahí es donde transporta el cuerpo de Edwin, en esas bolsas, en ese kayak, al mar, pero también al vertedero. Sí, un vertedero donde se encuentran distintos restos. Al principio se encuentran unos determinados restos el 3 de agosto a las 12, pero sobre todo el que más destaca es una bolsa negra, donde está la ropa de Edwin. Así y esta es. ropa no solo va a ser importante porque está ahí el calzoncillo rojo, la camiseta famosa que enseñan en esa rueda de prensa caótica, sino porque también hay un ticket de compra. Sí, eso es. Previamente encuentran el cuerpo recolectores de basura también. Es muy importante en bolsas de fertilizante. Esto es importante antes de lo que tú has señalado. Y comprueban con ese ticket que venías, ya retomando lo que estás diciendo, comprueban en la tienda de las cámaras de seguridad de donde procede ese ticket y ven a un joven extranjero con pelo largo, recogido, rubio, o sea que
van a las cámaras exteriores y verifican que el chico se sube en una scooter. Aumentan esa imagen y ven la matrícula. Con esa matrícula van al lugar de alquiler, quién es el propietario, y con el pasaporte que decías tú antes, que había dejado en garantía, se identifica a Sancho sin lugar a dudas. Sí. Y entonces proceden a detenerlo, Eso es. el 4 de agosto. En ese momento, sí. Sí, después hay un registro al día siguiente. Eso es. Registran la habitación del hotel, encuentran sangre, gasa y pelos en el desagüe, además de un cuchillo, la esponja, los guantes de goma y en las cámaras de vídeo, en este caso ya no las del supermercado, sino del hotel, captan a Sancho, que fue la última persona en salir de ahí, totalmente solo, ya no se ve a Arrieta. No, y después, posteriormente, hay la investigación. Bueno, ese es el inicio de la investigación y ahí a él pregunta, sobre todo en esos vídeos que hemos visto, dónde está el gorro que llevaba, que era de su abuelo. Esto es algo que llama la atención porque precisamente en una reconstrucción que lo que preguntes cuando llegas a la recepción del hotel es, por favor, cuidadme del gorro que pertenecía a mi abuelo, pues llama la atención por la frialdad. Eso es que en ningún momento, que es lo que todo el abogado no para en bucle de decir de la familia, es que no ha pedido perdón nunca, que no se le ve constreñido, no se le ve dolorido, no se le ve en ninguna situación con una situación de arrepentimiento, un sentimiento de arrepentimiento. No. Y todo esto, toda esta reconstrucción, estos registros, todo, al final convocan la policía tailandesa una rueda de prensa estrambótica, rara, no sé, descabellada por todas partes, donde el protagonista es Big Joe, que hace honor a su nombre. Eso es. Ahí dice que tienen pruebas incriminatorias, como grabaciones en un supermercado, el ticket, la confesión de Daniel, sangre y restos del desagüe, cuerpo que aparece desmembrado en el vertedero y en el mar, aunque faltan partes del cuerpo, entre ellos el tórax, las grabaciones de Sancho solo en la moto tras fallecer a Arrieta y el ADN que lo incrimina. Sí, pero también dice: Daniel Sancho murió por una cuchillada que le dio... Adigun Arrieta murió por una cuchillada que le dio Daniel Sancho. Así fue una metedura. Sin tener todavía la autopsia. Una es. autopsia que encargan al día siguiente. Además, también enseña una camiseta con lo que se supone que es una raja que puede ser de un cuchillo, puede ser compatible con esto, pero que no tiene sangre, que no tiene restos, que no tiene absolutamente nada. Esto acabó con la credibilidad de este policía, entiendo yo, porque el tórax no había aparecido. Entonces no podía decir que había sido un acuchillamiento en el tórax. Es que ni siquiera había participado él en la reconstrucción, es. ni en el registro, ni en absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que pasó con este pues, si habéis visto las últimas noticias, desapareció del mapa. No se ha vuelto a saber nada de Big Joe. Cuidado con Tailandia. Sí. No, porque fue destituido. Y fue destituido porque está en una investigación por aceptar, junto con otros 5 funcionarios, por aceptar sobornos de una casa de apuestas. Las apuestas allí no están permitidas y, por lo tanto, aceptó sobornos por valor de más de 3 millones de euros. O sea, supuestamente un corrupto. Sí. Y era súper mediático y con un poder antes de esta... Mediático, pero él también afirmó que era mediático porque pagaba a los medios de comunicación por darle voz y cubrir sus casos. Esto sí que lo ha admitido él. Es verdad. Las posiciones en el juicio, aparte de esta de la policía, tenemos la versión de Daniel. La versión de Daniel y la defensa de sus abogados era que el cirujano trata de tener sexo con él, se niega y Sancho, que en ese momento le golpea para apartarlo de él, se golpea contra el lavabo, que es el golpe que aparece en la autopsia, y queda totalmente inconsciente. A partir de ahí entra en shock, lo mete en la ducha y lo desmiembra. Sí, y Daniel Sancho dice que estaba en una jaula de cristal, sí. Que Edwin Arrieta le mandó a hacer cosas que nunca en su vida se había imaginado y que incluso intentó destruir la relación que tenía con su novia, que recordemos que se dijo incluso que se iban a casar allí. Sí, es verdad también que tenía una cosa... Entonces, la versión de Daniel. Sí, la versión de Daniel, la prueba en contra más importante era su propia confesión, que se había hecho en este momento. Sí, una confesión que dicen sus portavoces, vamos a decir en España, García Montes y Carmen Balfagón, dicen que esa confesión pues no es del todo limpia porque le prometieron que si la firmaba en tailandés, idioma que no conoce, iba a poder ser expatriado, podemos decir, a España. Sí, pero sin embargo, cuando a él le preguntaron si se sentía forzado por la policía para declararse culpable, dijo: no me sentí cómodo, pero tampoco forzado. Pero señaló que no tenía otra opción, que le tomaron pruebas de ADN, insistió que lo trataban bien y que nadie le había pegado ni hecho daño, con lo cual contradecía un poco lo que estaban defendiendo sus abogados. Creo que fue una estrategia que fue tomada después, a posteriori, vamos a intentar salvar los muebles de cualquier forma. Sí, vamos a decir cualquier cosa, lo primero que se nos pase por la cabeza, eso vamos a decir. Sí, lo que pasa es que yo creo que llegaron tarde.
Sí. De hecho, la sentencia es como es y no hay cambios. No. También es cierto que cogen el ticket este famoso que aparece en la bolsa de basura y dicen la hora del ticket son las 5:04. Si él entra por las cámaras de seguridad en el establecimiento a las 5:03, ¿cómo es posible que pueda coger absolutamente todos los productos que necesita e ir a pagar en solamente 1 minuto? Eso es verdad, no le llega. También hay otra cosa muy a favor de su defensa, que es la autopsia oficial, que parece ser, porque no tenemos documentación acreditativa de ello, parece ser que se desconocen las causas de la muerte, es lo que dicen, que tiene un golpe en la cabeza, en la parte posterior de la cabeza, pero que no fue concluyente en la autopsia en cómo se pudo producir la muerte. Ahí se asentaron un poco la defensa de ellos, es decir, que no fue premeditado, que no fue intencionado, sino que fue accidental. Sí, en eso basaron absolutamente todo. Pero después también tenemos la versión de la policía, que sigue un poco a la de esa rueda de prensa. Sí, que es la que siguió el Ministerio Fiscal. Sí. En todo momento. Sí. Sí, y entonces después tenemos una sentencia de la que conocemos el fallo, un fallo que dice que ha sido condenado a cadena perpetua, conmutando por lo tanto la pena de muerte por esa colaboración previa que le ha dado literalmente la vida en esa reconstrucción, y después también por otros 2 delitos, el delito de descuartizamiento, pero también el de sustracción de documentación ajena, en este caso el pasaporte que destruye. Claro, además tenemos en esa sentencia una responsabilidad civil que se redujo a 106.000 euros cuando la familia de Arieta pedía más de 700.000. Sí, eso es muy llamativo, porque la rueda de prensa en la que Juan Gonzalo Ospina, que es el bufete, Ospina Abogados, que es el bufete de abogados que lleva la portavocía de Edwin Arrieta, de la familia de Edwin, y da las gracias, que es algo también llamativo, da las gracias por seguirlos en redes sociales, cosa que es extraño después de tener una sentencia tan seria, tan complicada, con un caso tan desagradable y tan moralmente reprochable. Dice que la indemnización o la responsabilidad civil, que a ellos no les importaba, que solamente lo hacen porque es algo que permite el sistema tailandés y que además nunca lo van a cobrar. Aunque acto seguido, contradiciéndose, dice que efectivamente sí lo van a cobrar porque van a embargarle un peculio que yo dudo que se pueda embargar si seguimos la ley española. La ley de enjuiciamiento civil establece unos mínimos y entre ellos están actualmente los 1.134 euros. Y después también dice que le va a embargar pues, aquellos derechos que cobre si finalmente publica ese libro del que tanto se ha hablado. Es que tengo que parar aquí, porque me va mal. A ver, odio los abogados estrella. Sí. Los odio. Han salido, es que lo siento compañeros, pero tengo que parar aquí esta historia, porque han salido en todos los medios de comunicación, mis abogados, mis clientes, soy el abogado. Primero, no eres un abogado estrella. Estrella es tu asunto, el asunto que te ha tocado, que es mediático, que ha causado alarma social, que es de carácter internacional. Y te has subido al carro, chico. Ni es porque seas bueno, ni es porque seas estrella, ni es porque sea nada. Baja, humilde. Y además con una ley tailandesa o con un derecho tailandés. Es que ahí vamos. Es decir, ellos son simples cooperadores, asesores, pero no son los abogados ni de Arrieta, ni son los abogados de Sancho. Ninguno de los dos. Los dos tuvieron que llevar, porque no tienen competencia para actuar en el juzgado tailandés, tuvieron que llevar a unos abogados tailandeses. Hasta tal punto que Ospina, después hablamos de Marcos, pero Ospina no hizo nada. No hizo nada más que pasearse e ir de testigo, tú lo sabes. Sí, fue testigo. ¿Y tú si eres abogado puedes ser testigo? No puede ser testigo. Pero es más, Juango criticó, porque iba el vicecónsul. Vamos a ver, señor mío, es su profesión. El cónsul tiene que estar. Y si no está... Hay los derechos que se garantizan a los presos, ¡Hombre! Por muy reprochable que sea. Claro. Pero que se le garantiza a cualquier preso, no porque sea en este caso Daniel Sancho. Es cierto que con Daniel Sancho se excedieron un poco. Vale, que seguramente con otros no. Pide que lo hagan con todos, pide igualdad para todos, pero no digas que esto no se puede llevar o que no se debe de hacer. Se debe de hacer. Tiene que atender a que sea todo conforme a la ley y que ese señor cumpla con su condena, pero que esté debidamente atendido, debidamente realizado. Sé que esto suena muy mal porque es un asesino confeso. No, es como un descuartizamiento. Y un descuartizamiento. Que desde el punto de vista moral es horroroso, no tiene perdón ni absolutamente nada, hace el asesinato todavía muchísimo más desagradable, pero desde el punto de vista penal, en España al menos, se pena por sentencias anteriores como una profanación de cadáver y solo son unos meses de prisión. Eso es. Que se suman a ese homicidio o asesinato. Es que en España, ¿qué tendríamos? 15, 25 años. Como muchísimo. Por este delito. Sí. Y no la condena perpetua que se le ha dado. Es que aún encima no ha sido
listo ni para elegir el lugar donde tenía que Sí, es realizar que esta actuación. es llamativo absolutamente todo, estando en Ibiza además unos meses atrás. Claro, O sea es que eso se contradice con la premeditación. Sí. Pero volviendo a los abogados estrella, Marcos es exactamente igual, García Sí, Marcos. dice que tienen algunos errores de defensa. Bueno, García Marcos se encargó en la última entrevista que hizo en televisión de decir que no era el abogado, que el abogado era el tailandés. Claro, ya no convenía. Ya no, porque O sea, como ya ha sido perdimos. condenado a cadena perpetua Claro, y más esos 8 años, pues entonces vamos a decir que no somos nosotros abogados, sino que es el abogado tailandés. Claro, porque él abogaba por los 8 años. Eso Decía, es. no va a pasar la condena de 8 años, tan contento que salió él de su juicio. Sí, y con un caso tan claro, yo también diría que la mejor estrategia sería intentar llegar a un acuerdo, pues para que no fuera ni pena de muerte ni cadena perpetua, sino unos años. Esto es una de las principales críticas que se le hace. Otra crítica, que ese abogado tailandés se duerme en pleno juicio. El de oficio que tiene, El de oficio, para poder el último. manejarlo mejor. Eso es, se duerme en pleno juicio y tampoco pregunta a la policía tailandesa, no le hace ni una sola pregunta. Claro, es que lo que hizo Sancho es tener 3 abogados diferentes. Sí. El primero es una mujer de oficio, que es con la que declara en la comisaría, pero luego viene la familia de Sancho y coge un equipo jurídico de Bangkok de forma particular. Y dice que es el mejor abogado el penalista, mejor abogado ¿no? de Tailandia. penalista de Tailandia. Pero ¿qué ocurre? Que no es manejable por el equipo español. Equipo jurídico español, no es manejable para que siga todos los pasos que ellos intentan seguir en este procedimiento, porque no lo creen adecuado. Porque Pues creen diciendo que... cosas Carmen Balfagón tan estrambóticas como Daniel Sancho puede tener un doble en la isla. Ay, es que sí. Rubio, De extranjero, en una isla, no sé. Carmen a veces podía haberse estado Sí, sí, calladita, sí. que hubiera sido mejor, hubiera Sí. sido mejor para su cliente, la verdad. Pero entonces lo que sucede es esto, que finalmente, pasados este abogado, como no le resulta y no sigue las indicaciones que ellos quieren, nombran a este abogado de oficio que se ha quedado dormido. Sí, sí, que se ha quedado totalmente dormido, que no ha hecho En ni la una sola vista. pregunta. Pero No. lo que se encargan también de decir bastante García Montes, sobre todo, y hace hincapié, es que no es firme, que es recurrible, que admite 2 recursos. El primero en el plazo de un mes desde que reciben la sentencia. Entonces yo me pregunto, ¿tú recurrirías una sentencia que podía ser pena de muerte, pero te la han conmutado a cadena perpetua? No, en principio no, pero su abogado Ospina declaró en la televisión que ellos no iban a recurrir. Entonces así sería solamente algo favorable para el reo, no sería algo que le pudiese perjudicar, salvo que la Fiscalía también recurra, que también podría ser, al menos en el derecho español, porque recordemos que el derecho español no tiene nada que ver con el tailandés. Sí, dice que en Tailandia, en casos anteriores, se han tomado bastante mal que se recurran sentencias que son favorables. Es decir, si hay una pena de muerte como pena máxima, le ponen una cadena perpetua y eso se recurre, que en lugar de estar agradecidos, que pasen a recurrirla. Claro, ¿qué ocurre? Que mientras no haya una sentencia firme, no empieza a contabilizar tampoco su cambio para traerlo a España. Entonces, ahí sí podría perjudicarle, entiendo yo. Sí, un futuro que es indeterminado, diría Eso yo. es cierto que hay un convenio de 1983 entre España y Tailandia para ese traslado de presos que no es están tradición. en cárceles, que están en cárceles extranjeras. Y en este convenio pues, se dice que se puede solicitar, ¿no? Que vuelva a España, siempre y cuando haya el beneplácito tanto del Estado de traslado como del Estado de receptor. Claro, eso lleva años, no se hace en el momento, y mientras tanto está en las cárceles de allá. Y las cárceles de allá ya sabemos pues sí, cómo son. es muy distinto. Ahora mismo está en la cárcel de Surat Thani, fue trasladado de madrugada en un camión, bueno, todo esto que se ha hecho con la prensa, y es una cárcel que destaca especialmente por su hacinamiento, es decir, en una cárcel donde tenía que haber capacidad para un número de presos hay el doble. En Eso este es. caso. En cada celda 20 personas, durmiendo en el suelo, con apenas higiene y apenas es demoledor. Es decir, recordemos que la prisión en España tiene un carácter de reinserción social, no de castigo. Sin embargo, en Tailandia esto no está contemplado. Sí, bueno, las cárceles en España son totalmente diferentes. Uy, no tienen nada que ver. Yo he ido varias veces, tú sabes, a las cárceles, me he recorrido todas las de Galicia. Y las de España. Y las de España, no porque esté dentro de una celda, sino porque voy a visitar a los clientes. Y la de Teixeiro mismo tiene piscina. Sí, sí. Pueden estudiar. Hay más, ¿no? De 20 Hay más cárceles de 20, que tienen piscina. Más de 20 cárceles con piscina. No todas abiertas. Tampoco. No. Pueden estudiar en la UNED, pueden estudiar una carrera, pueden estudiar un oficio. Tienen hasta iglesia para una capillita para poder ir. Tienen clases conjuntas, hombres y mujeres, que es a veces donde se ven
también en la propia iglesia, de los pabellones de mujeres y de hombres. A ver, parece Lo que peor es la convivencia. Esto es, la población reclusa es lo peor, entre ellos es lo peor, el estar encerrado es el castigo que es, pero claro, comparado, no es un 5 estrellas, pero comparado con las cárceles de Tailandia es un 10 estrellas. Sí, sí, sí. Pero además, si volvemos a la cárcel de Tailandia, donde está ahora mismo Daniel Sancho, es cierto que puede cambiarse también la pena, ¿no? De cadena perpetua puede pasar a unos años. Eso sí. Siempre que se cumplan unos requisitos. Eso sí, de 10 a 15 años, que tiene que pagarle a la indemnización, solicitar perdón y todos estos, pero siempre con el consentimiento de las autoridades. Sí, 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 sí. Sí, para volver. Y después también tenemos a otra estrella invitada, que es Rodolfo Sancho, ¿no? Sí, el padre, por favor. que se dedica a hacer, es cierto que para poder pagar esos abogados, ese servicio jurídico en Tailandia, bueno, en Tailandia es el de oficio, pero para poder pagar los viajes, pues a los abogados, Rodolfo los portavoces Sancho. aquí también, pero hizo esa serie, Caso Sancho, en Max. Es que de verdad, no es una película esta historia, no es el actor principal de ella. ¿Y qué cara pone al salir de los procedimientos? A ver, soberbio, arrogante, diría yo, serían los calificativos, claro. Pero también referirse a él como a Edwin Arrieta como el tipo. Sí. Y nunca llamarlo por su nombre. Yo entiendo que como padre tienes que escudarte en algo, ¿no? Porque no vas a admitir que tu hijo es un asesino. Sí. Pero sí que es cierto que referirse a él como el tipo, ninguna empatía, el fallecido, ninguna empatía, ningún constreñimiento, ningún acto de interiorizar lo que quería. Todo lo contrario a la madre. Todo lo contrario a la madre. La madre ha tenido una actitud más discreta, que no se pedía más. Yo entiendo que él no quiera ni creer lo que ha pasado, que quiera creer toda la versión del hijo, que haga todo lo posible por sacarlo de allí, que haya pagado hasta 150.000 euros a los abogados españoles, que para mí no eran necesarios realmente. Pero bueno, cada uno, ¿verdad? Sí. Es una esperanza, una posibilidad de sacarlo de ahí, que trate de sacarlo de ahí. Sí, que puede, que es posible, que hay esa posibilidad. Pues, pero no tuvo la actitud. Medios. Yo creo que le faltó actitud. Sí, sí, sí. Que le faltó, le falta. Sí, 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 que se encargó ya Juan Ospina de decirlo en todos los medios también. Todo eso. No paraba de repetirlo. Ospina no hace otra cosa. Un debate entre ellos en lugar de realmente que fueron asesinados. Es que la actuación de Ospina, quitando, cuando fue de testigo allí por la responsabilidad civil, que aún encima le salió mal, porque le salió como 7 veces menos de lo que estaban pidiendo, que deberían de haber mandado a un economista en vez de a un abogado que no tenía ninguna relación con la familia, que no sabía si la familia tenía responsabilidad o no, o si él, Arrieta, cuidaba de su familia. Pero bueno, es que aquí hay muchísimos personajes. Sí, sí. Y pasamos al último, que se ha sumado también, que es esta persona a la que le ofrecen dinero por decir unas palabras, que también se sintió acoso, estuvo acosado por Edwin Arrieta, supuestamente, pero que le ofrecen dinero por ir a decir que él también haría lo mismo que Daniel. Sí, es el testigo Nilson Domínguez, pero Nilson Domínguez, de cara al juicio, no tiene nada que ver, porque ni fue ni se tuvo en cuenta. No se puede tener en cuenta un testigo que no va. Pero de cara a la publicidad y a los medios de comunicación fue un boom. ¿Sabes qué? Intentaron... Se le ofrece un dinero, Eso ¿no? es. Se le ofrece un dinero y se le dice, bueno, te vamos a dar esa casa que tanto te mereces. Como si, Es que hace unas frases tipo muy enigmáticas, esa casa que tanto te mereces. Pero sí que es cierto que antes de esa casa que tanto se merece, y además dice que va a denunciar a Fiesta y a Código 10 por hacerse eco de estos audios, también le dice que le van a pagar el visado, el viaje, y esto sí que es más normal. Esto en el derecho español es normal, no es usual, pero sí está contemplado legalmente que un testigo que tiene una serie de daños y perjuicios y gastos, tú que lo has solicitado como testigo, abones esos gastos. Esto no se sabe y no sé, y nadie lo solicita casi. Y nadie no lo solicita, gracias a Dios, porque si no, encima ya sí, el que mal tendría vamos. que pagar. Claro, pero podía haberle pagado el pasaporte, el viaje, el hotel, los días que ha perdido de trabajar, todo eso sí sería totalmente legal. Lo que no es ya es comprar una casa. No. Pero el bueno del señor se ha quedado con 10.000. 10.000 euros. 10.000 Diciendo euros. que su padre estaba enfermo, que nadie lo duda, pero tiene ese dinero sin haber ido a testificar. Qué brutal, ¿quién engañó a quién? Sí, sí, sí. Pues de estafa pasamos a otra estafa, porque también los padres de Daniel Sancho fueron objeto de una posible estafa de un ciudadano ruso que le dijo que podía rebajar la sentencia antes de que hubiera un fallo, de que se podía rebajar la sentencia si le pagaban 30.000 euros y le daban unos pasaportes en un sobre. Es increíble. Oferta que rechazaron. Sí, gracias a Dios, porque de verdad ya era lo que faltaba. Bueno, pues así estamos. En España él no cumpliría esa condena, no la tenemos. Tenemos la prisión permanente revisable, que en este caso tampoco sería aplicado. No, es para unos casos específicos e incluso para el asesinato que se recoge en el artículo 139 es solamente en 5 casos.
Eso es. Y además serían como máximo 25 años. Sí, en caso de asesinato. En caso de asesinato, el máximo de 5 años y, como habías dicho tú bien, se le aplicaría también ese delito de profanación de cadáver pues, por ese descuartizamiento. En otras sentencias anteriores ya se ha hecho en España. Hay casos muy similares y ya se ha hecho. Yo lo que quiero hacer hincapié es que también hay otro español que está en Tailandia por un caso muy similar. Y él ha cumplido pues ya 9-10 años de condena. Esperemos que por lo menos llegue, si lo solicita, porque tiene que solicitarlo, antes a España que Daniel Sancho, para que se vea que hay al menos una igualdad entre ellos. Yo entiendo que los abogados de él lo hayan intentado defender con las pruebas que tenía, diciendo que ha sido totalmente accidental y que el desmembramiento ha sido porque estaba en estado de shock y quiso deshacerse de él y que en ningún caso hubo premeditación. Pero intentar mantener los 8 años lo veo realmente complicado y difícil de lo que intenta hacer yo creo que la García sentencia Marcos. Va a llegar igual, el recurso a esa sentencia, porque si la han revisado ya 5 o 6 jueces ya en Tailandia, que son además de instancias superiores, pues va a llegar exactamente igual, si no peor. Sí, y ha tenido suerte que no ha sido la pena máxima, que es la de muerte, pero precisamente por esa colaboración con la policía en un primer momento, lo dice claramente la sentencia. Sí, gracias a ese primer abogado. Sí. Ese segundo abogado. Sí, y ya estamos en contra de la pena de muerte, ya por decir algo y acabar. Sí, totalmente en contra de la pena de muerte. Sí, porque te conviertes en otro asesino. Eso es. ¿Quién ejecuta? ¿Quién dice que hay que matar a otra persona y quién ejecuta eso? Tú eres igual que el que realmente ha matado. Me parece muy fuerte la pena de muerte. ¿Y cuántos errores hay además? En Estados Unidos, que es donde más se aplica, es que es hay así, un montón. Es así, es decir, si matas a un inocente, aunque hayas matado a 20 verdugos, eres igual que esa persona, es otro asesino, entonces la pena de muerte tendría que yo personalmente también estoy a favor de la prisión permanente revisable, esto sí lo tengo que decir también, porque sí que estoy a favor de que al menos sea esa permanencia y que se revise cada X tiempo, y que se cumpla un mínimo de entre 25 y 35 años. Sí, hay temas excesivamente dolorosos que sí la requieren, la verdad. Sí, sobre todo en estos casos que se han tipificado en artículos del Código Penal. Bueno, pues no sé si tienes algo más que decir, pero... No, esto sería todo el caso de Daniel Sancho, entonces ahora vamos con las noticias de la semana en Galicia. 5 internos huidos de una cárcel de Lisboa en búsqueda y captura. Son peligrosos porque entre los delitos se encuentra el de tráfico de drogas, secuestro y extorsión. Así que muchísimo cuidado, por favor, miren las fotografías de ellos que hay en internet y avisen a la policía en caso de que se los encuentren. Que se topen con alguno, claro. Sí. En Oseiro Arteixo se ha vandalizado el cementerio. Sí, y en Santiago el empleado de una funeraria hurtó un teléfono móvil y otros objetos personales a una mujer ya fallecida cuyo cadáver estaba en el depósito del Hospital de Santiago. Ya es lo que nos Gravísimo. Es que no nos queda nada. No puedes confiar ni en los de la funeraria. Pues esta persona fue... En La Estrada, una persona con pasaporte estadounidense falso hurta en diversos locales. Y en Touro fue condenado a 26.375 euros a pagarlos y además a 2 años de cárcel por estrellar un vaso de cristal en la cara a otra persona en una pelea. Pues nada más, hasta aquí a todos los liderenses que nos están siguiendo, un besazo y que nos esperen. Nos vemos entonces en el siguiente programa. Algo nuevo y sorprendente está por llegar a Lilas Floristas. Muy pronto lo vas a descubrir. Mantente atento a las redes sociales de Lilas Floristas. Los bombones Piedras de Santiago, el broche, sin más. Bombones Piedras de Santiago, imprescindibles en toda celebración. Te contamos lo que quieres saber. Tenemos los mejores.